Bien. Cámaras, por favor, todos. ¿Ya? No vuelvo a repetir. Y por favor, los que tienen la cámara arriba, que no se nota técnicamente, es la mitad de su cabeza, bajen la camarita más o pónganse un cojín en la silla, por favor, porque necesito verlos. No los conozco yo. Perfecto, claro, ya. Así. Pues así está bien. Si no se puede bajar la camarita, no se puede hacer esto de aquí. No, de repente, ya. Me pongo un cojín y me elevo más. Señorita Narváez, por favor, la misma situación con usted, que no la veo. Bien, ahora sí. Estuvimos hablando del virreinato del Perú, ¿verdad? ¿Se acuerdan más o menos qué era el virreinato? ¿De qué trataba el virreinato? ¿Alguien podría levantar la mano y decirme qué es lo que pudo entender la clase pasada? Virreinato igual a reyes, ¿verdad? ¿No? Tiene similitud, ¿verdad? Hasta ahí tiene similitud. Cuando hablábamos de virreinato, y sobre todo en la historia del Perú, hablábamos básicamente de los españoles que nos estaban gobernando, ¿verdad? Pero, claro, nos estaban gobernando, pues. Entonces, ¿qué sucede? Que el virreinato del Perú es un periodo el cual nuestro territorio fue gobernado por los virreyes, el cual eran representantes de quién? Del rey de España en el Perú, ¿verdad? Su inicio se da en 1542 hasta 1824, 3 años después, recalcando, de la independencia del Perú. Para poder administrar sus territorios, la corona española tuvo la necesidad de crear instituciones políticas en España y sobre todo en América, de acuerdo con el lugar donde obviamente se establecieron las instituciones que se dividían en metrópolis y lugares o situaciones locales. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta, ya, acá se silenciaba el micrófono ahora sí, para poder seguir. Tenemos que tener en cuenta que en este entonces se tenían autoridades metropolitanas, ¿no? Que comenzaba por el rey, ¿verdad? El rey era la máxima autoridad de España, gobernaba con un derecho divino, es decir, que su poder era absoluto, total, se podría decir, ¿no? Y que las leyes que dictaba el rey de España dividían o recibían el nombre de reales cédulas, ¿ok? Donde los reyes que gobernaron España durante el virreinato pertenecen a dos dinastías, ¿no? Habsburgo y Borbónica. Una Habsburgo que pertenece a Austria y Borbónica que pertenece a Francia. Profe, En la dinastía, perdón. ¿puedo ir al baño? Sí, claro, apague su cámara, su audio y vaya a los servicios. Ok. Cuando hablamos de la dinastía de Habsburgo, estamos hablando de reyes que pertenecieron, ¿no?, a esta dinastía durante el virreinato, como Carlos I, como Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Fernando VII, ¿no? Y así ellos fueron los virreyes que pertenecieron a la dinastía de Habsburgo. Por otro lado, teníamos la dinastía borbónica, que pertenecía a Francia, que eran reyes pertenecientes a la dinastía Borbón, como Felipe V, ¿no?, que fue el primer rey español de la familia Borbón, que aplica él especialmente una serie de medidas llamadas reformas borbónicas. ¿Para qué? Para que pueda modernizar España. Luego está Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, ¿no? Pero para poder entender muy bien lo que pasó en el virreinato, tenemos que hablar no solo de las autoridades, sino tenemos que hablar también de todos los encargados o de toda la administración que se encargaba de dirigir España en el Perú. Y es aquí cuando nace el Consejo de Indias, ¿no?, que era el encargado de velar y dirigir los intereses de España en América, ¿no? Y este consejo elaboraba las leyes que se iban a aplicar en el virreinato, como la ordenanza de las reales cédulas.
y también realizaban el juicio de residencia mediante el cual una determinada autoridad rendía cuenta de los actos. Ahora, es muy importante que nosotros reconozcamos que el virreinato, así como tuvo autoridades en España como los virreyes o los reyes, aquí en las autoridades locales en el Perú teníamos al virrey, ¿no? Este virrey era un encargado del rey de España, ¿verdad? Lo hemos mencionado hace un momento, ¿sí o no? Era un encargado del rey de España. ¿Y para qué estaba encargado? Era la pregunta. Para poder dirigir ¿qué cosa? ¿Qué tenía que dirigir y administrar? ¿Qué tenía que dirigir y administrar? El poder que había ejercido España aquí en el Perú, ¿verdad? Y no era de que el virrey, imagínense si el virrey o el rey de España conquistaba América y hacía que los mismos peruanos nada más gobiernen. No tendría gracia conquistar algo si en realidad no vas a poner a tus propios personas de confianza, ¿verdad? Entonces, hablando de los virreyes, ellos fueron la máxima autoridad en el Perú y representaban al rey aquí, ¿no? Cuando un virrey llegaba al virreinato, traía consigo el pliego de la mojarta, ¿no? De la mortaja, perdón, que era un documento en el que venía su nombre de sucesor en caso de que falleciera. Las leyes dictadas por el virrey se llamaban ordenanzas. Al término de su mandato, ellos eran sometidos al llamado, ¿no? Que era el juicio de residencia sobre su labor desarrollada ante la audiencia de Lima. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos en la clase pasada que teníamos dos audiencias, verdad? Una aquí en Lima y la otra era en el Cus. En el Cusco. Muy bien. ¿Y por qué se hizo una en Lima? ¿Quién recuerda? Para los peruanos españoles. Profesor. No. Lima tiene al puerto del Callao, ¿verdad? Al puerto del Callao. ¿Y el puerto del Callao qué cosa recibe? ¿A los carros o a los aviones? A las embarcaciones. ¿O no es así? Y al ser un puerto que tenía las embarcaciones, obviamente a España le convenía mucho que su consejo se encuentre en Lima. ¿Por qué? Porque obviamente iba a tener contacto directo con las cosas que traían los españoles, ¿no? Y sobre todo, también el hecho de que podían administrar más cercana el dinero que ellos iban a poder traer. Entonces era beneficioso. ¿Y por qué el Cusco? Obviamente el Cusco, porque en el Cusco se encontraba el imperio del Tahuantín. Muy bien. El Tahuantinsuyo. Bien, ¿y en el Tahuantinsuyo quiénes estaban? ¿El Inca? Los incas. Los incas, ¿verdad? Muy bien, exacto, los incas. Entonces, ya nosotros ya vamos acoplándonos y vamos entendiendo. ¿Quiénes fueron los virreyes más representativos del Perú? ¿A quiénes se les recuerda? Blasco Núñez de Vega, primer virrey del Perú que muere asesinado durante la rebelión de los encomenderos. Francisco de Toledo, número 2. Fue el quinto virrey del Perú, fue organizador de la minería colonial, es considerado como el virrey más importante porque logra consolidar la organización social, política y económica del virreinato, es decir, establecer en concreto, sin ningún problema, el control del virreinato. Luego tenemos a Manuel Amat y Junyent, que fue el virrey número 31. Durante su gobierno, embellece a Lima. ¿Ok? Luego tenemos por último a José de la Serna. Fue el virrey número 40. Último virrey del Perú, que durante su gobierno fue alcanzado nuestra independencia. Es decir, que logramos sacar a los españoles del Perú estando de la Serna como virrey.
¿Ok? Ahora, es muy importantísimo saber qué fue la Real Audiencia. ¿De qué se encargaba la Real Audiencia? Obviamente de administrar justicia en América, pero hubo varias audiencias en el virreinato y la más importante fue la Real Audiencia de Lima, ¿no? Que estaban los miembros de la audiencia que fueron llamados jueces, los oidores, ¿verdad? La Real Audiencia de Lima asumía el gobierno de todo el virreinato ante la falta momentánea de un virrey. Pero por otro lado, teníamos a los cabildos. ¿Ustedes se acuerdan quiénes eran los cabildos? Lo mencionamos también, ¿verdad? Lo mencionamos también en clase. Los cabildos eran, ¿no? O tenían una función de velar por la belleza de las ciudades. Eran como los alcaldes, ¿no? Incluso tenían más poder que un alcalde, porque los cabildos estaban encargados de los alcaldes y de los regidores, ¿no? Y obviamente estos cabildos hoy en día se conocen como los municipios, pues, ¿no? Como la parte de la infraestructura. Pero así como teníamos a los cabildos, recuerden que hace un momento también mencionamos acerca de los corregimientos, ¿verdad? Que eran unidades de administración menores que se encargaban del gobierno de las provincias. Es decir, que descentralizaron todo y brindaron poder a ciertas circunstancias, ¿no? Estos corregimientos estaban a cargo de un corregidor español. Tenía como la función o única función de defender a los indígenas de los abusos que cometían los españoles y se encargaba de cobrar tributo indígena. Los corregidores casi nunca cumplieron sus funciones y por eso fueron la autoridad que más odiaba el virreinato. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan el video que vimos acerca del virreinato? ¿No se acuerdan el video? Donde incluso los españoles les traían medias a los incas, ¿o no? Les traían peines, cuando ellos no sabían usar, ni siquiera usaban medias, y les hacían pagar sus tributos con lo que los españoles creían conveniente de que ellos tenían que hacer. Y esto generó una grave molestia, porque obviamente se comenzaron a especular rebeliones y etcétera de cosas. Es muy importante, chicos, de que ustedes sepan que los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias. Y esto se da a través del rey Carlos III, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, la autoridad que representaba al rey en el Perú, ¿cómo se llamaba? ¿Ustedes quién me van a decir? Profesor, ¿qué dijo? No lo escuché bien. Si yo les pregunto, la autoridad que representaba al rey en el Perú, ¿quién era? ¿Francisco Pizarro? No. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos De los hablando? corregimientos. No. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El virreinato segundo. Muy bien, muy bien. Y si yo les dije hace un momento que la máxima autoridad era el rey en España, ¿quiénes eran sus encargados en el Perú? Lo he mencionado muchísimas veces. Y no están atentos. Si el tema es el virreinato, Francisco Los Pizarro. virreyes, los virreyes. ahí está, los virreyes. Si el rey de España tenía un cargo en España, él decide mandar virreyes al Perú. Entonces, chicos, la autoridad que representaba al rey en el Perú era el virrey. ¿Ok? ¿Y cómo se llamaba el pliego de Motarja? Que era un documento, en este caso, donde ellos, al momento de fallecer otro virrey, enseñaban su ley, ¿no? De protección que
los hacía sucesores del virrey que fallecía. ¿Cómo se les llamaba? Eran las ordenanzas, ¿verdad? Ordenanzas. Sí, profesor. Muy bien, excelente. Ahora sí, profesor, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer nuestras actividades de clase. Muy bien, porque yo supongo que ustedes me han escuchado totalmente y han entendido perfectamente porque hasta el momento no tengo ninguna pregunta. ¿O hay alguna pregunta que ustedes necesiten hacer? Profesor, lo que estamos hablando, ahorita sería el último curso porque hoy día nos toca historia del Perú 2 veces. ¿Estamos en la última o Así es. seguimos en la primera? Muy bien. Vamos a trabajar en clase.